Bueno, pues estamos ya terminando este curso. Nos quedan 2 semanas y estas semanas, dos últimas, se las vamos a dedicar a este hombre que tenéis delante en vuestra pantalla, con esa cara de anciano, llamado Martin Heidegger. En la clase de hoy me gustaría ofreceros un breve esbozo introductorio de la situación que mueve al texto. Por ende, no vamos a entrar en detalle a analizar el contenido temático del tratado que nos convoca aquí y que se intitula El concepto de tiempo. Bueno, como se están ahora mismo incorporando bastantes más compañeros, si hubiera alguna pregunta, me la podéis hacer, ¿vale? Podéis a la misma vez interrumpirme si algo no se entiende. Bueno, el tema de hoy lo he llamado el concepto de tiempo de Martin Heidegger y la importancia del pensar histórico. En este texto, Heidegger nos va a mostrar cuán necesario es un análisis del tiempo para responder de manera pertinente a la pregunta sobre la historia. De otro modo, no voy a poder acertar en interpretar la historia si antes no tengo claro un fundamento, que es el tiempo. Este análisis se va a hacer y lo va a llevar a cabo Heidegger, y de ahí que pueda resultar os pueda resultar complicado, a diferencia de Ortega, que presenta un estilo más literario y está más y es más cercano a nuestra propia impronta cultural. Heidegger desarrolla su análisis mediante un modo de hacer filosofía que se llama fenomenología, ¿vale? Luego explicaré qué significa esto. Es por el motivo de la fenomenología por el que Heidegger va a anteponer el orden del análisis de cara a ubicar la pregunta por el tiempo antes de la pregunta por la historia, ¿vale? En este sentido, la pregunta por la historia dependería de hasta qué punto nosotros podemos esclarecer eso del tiempo. Porque en el fondo, lo que hacemos con la historia es un tratar con el tiempo, ¿vale? La historia, en un sentido filosófico, nos pone en una vinculación inexorable con nuestra temporalidad, ¿vale? De ahí que, en este sentido, aunque por motivos de análisis lo vamos a disociar, la historia y el tiempo van unidos de la mano, ¿vale? A ver, el texto que envié y que va a servir como base para los que hayáis elegido el trabajo es un texto que también hay una versión reducida que no os lo envié porque es reducida y por tanto redundante con respecto al texto enviado. Es un texto que se intitula Der Begriff der Zeit, el concepto de tiempo, ¿no? Redactado por Heidegger en 1924. Sobre el pensador alemán Martin Heidegger, ¿vale? Que nació en 1889 y murió en 1976, una época marcada por las dos guerras mundiales y por el periodo también conflictivo de la Guerra Fría. Hay al respecto mucha, como digo, mucha biografía, y además Heidegger es de los pensadores del siglo XX que ha recibido más estudios de carácter exegético. Por tanto, podéis encontrar en el mundo cibernético artículos, libros
sobre Heidegger y los mismos obras de Heidegger, que son alrededor de 102 volúmenes, ¿vale? Es decir, que es un pensador, a pesar de sus reticencias a la hora de publicar, cuya obra completa es bastante extensa, ¿no? Como digo, 102 volúmenes. Yo no voy a ofrecer una faceta biográfica porque la considero distorsionadora con respecto a lo que vamos a intentar profundizar, analizar y pensar en esta clase. En todo caso, la fecha, ¿vale? Para poneros en una situación, 1924, es importante por cuanto en 1927 se publica su casi único y principal libro, que se llama Ser y Tiempo, considerado uno de los libros más importantes del siglo XX. ¿Vale? Este libro, Ser y Tiempo, además, fue, digamos, una compañía inestimable a la hora de poder realizar mi propia tesis doctoral. Estar tranquilos, no vamos a entrar en un análisis arduo como Ser y Tiempo, pero sí, dentro del contexto exegético de la obra del propio pensador Heidegger, se considera la fecha 1924 como una suerte de periodo pre-ser y tiempo, es decir, un periodo que se estudia siempre en relación con el horizonte de la publicación magna que es Ser y Tiempo. Esto quiere decir que en el texto, el concepto de tiempo, Heidegger analiza, Heidegger desarrolla ideas y conceptos que luego en el texto de 1927 va a desarrollar con más profundidad. Si estoy hablando, ¿no se me escucha? Por favor, ¿se me escucha? Vale. José Manuel, a ver si puedes reiniciar el navegador, cambiar o verificar si el altavoz está operativo, ¿vale? Continúo, ¿vale? Entonces, voy a centrar el análisis del texto de Heidegger más bien en lo que las propias palabras que nos evocan un tipo de pensamiento llamado filosófico nos pueden dejar ver, más allá de entrar en aspectos biográficos que pudieran de algún modo distorsionar el objetivo que me he marcado aquí, que es este que tenéis enfrente, ¿no? Es comprender qué significa esa palabra que se llama aquí, que está puesta aquí como historicidad. ¿Vale? Palabra en alemán es Geschichte, ¿vale? Lo vamos a explicar, no preocuparse, bueno, aquí os he puesto, luego explicaré esta diferencia nominal, después se traslada a una diferencia conceptual, ¿vale? El alemán es un idioma que para mentar la palabra castellana historia, a veces se mienta como Geschichte, que lo tenéis aquí, o History. En alemán no significa la misma cosa. Bien, el objetivo del libro, aunque ese objetivo no va a ser únicamente resuelto, sino para resolver ese objetivo Heidegger nos brinda recorridos como meandros varios, múltiples, ¿no? En los cuales se tratan temas tan dispares como, por supuesto, ¿no? Como he estado diciendo antes, la temporalidad, la muerte, la responsabilidad, la elección, etcétera, etcétera. El cuidado, ¿no? Pero, de algún modo, el objetivo general es intentar esclarecer qué es esto de la historicidad, ¿no?
en términos alemán Geschichtlichkeit, que viene de Geschichte, ¿vale? Aquí. Bien. Como el objetivo es ese, no voy a entrar más en un contexto biográfico que para muchos os podría ayudar para comprender al personaje, pero muchas veces esa asesoría biográfica distorsiona por cuanto considero que todo pensador es superado por lo que piensa, ¿no? Es decir, la biografía en definitiva acaba siendo algo minúsculo, algo a modo de reliquia, a modo de excrescencia, ¿no? Fijaros que aquí tenemos 3 palabras. Venga, y ya os voy a estar preguntando. Tenemos la historia, tenemos la historiografía y tenemos la historicidad. Hemos dicho que Heidegger, en el libro El concepto de tiempo, va a intentar fundamentar qué es la historicidad. Por lo tanto, esto supone que Heidegger no va a tratar la historia como historiografía, ni la historia como historia en un sentido lato. A ver, la determinación conceptual de la historia. Lo que se entiende normalmente por historia es el sentido que consuetudinariamente le damos a la palabra. Es decir, una sucesión temporal de hechos y acontecimientos, que es aquella definición que puede tener el común de los mortales. ¿De acuerdo? La historiografía sería la ciencia histórica, es decir, la historia como ciencia, o dicho de otro modo, sería el estudio con un método de carácter científico de cómo transcurre esa sesión temporal de hechos y acontecimientos. De otro modo, lo que estáis ustedes estudiando en el grado, en este sentido, no sería grado de historia, debería llamarse grado de historiografía. Si lo que estáis haciendo de un modo concentrado es estudiar la historia como ciencia. ¿De acuerdo? Esto en alemán se llama History. History, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando un alemán usa la palabra historia, history, se está refiriendo a la disciplina histórica tomada como ciencia. Cuando usa la palabra Geschichte, que se puede traducir aquí como historicidad, se está queriendo aumentar el despliegue del acontecer de los hechos humanos en el tiempo con vistas a su estudio o a su comprensión, ¿vale? Es decir, la historicidad daría cuenta del recorrido de la existencia humana en el mundo. Recorrido que tiene su propia historia, es decir, su propio tiempo. ¿De acuerdo? De algún modo, lo que hace la historicidad es algo similar, hay que salvar la distancia, luego lo explicaré, a lo que haría el objeto de estudio de la filosofía de la historia. ¿Vale? Tomada la filosofía de la historia como la reflexión de un principio motriz rector de carácter eidético, de carácter especulativo, que nos ayudaría a comprender la sucesión de hechos. Bajo, por ejemplo, la idea rectora del progreso, o la idea rectora de decadencia, o la idea rectora de salvación. Lo vimos de soteriológico. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a hacer? En este sentido, ¿qué quiere inventar la historicidad en este sentido? No, desde luego, en el sentido fuerte que lo hace la filosofía de la historia por cuanto determina un fundamento de carácter absoluto, sino realmente lo que quiere es comprender cómo, quiere comprender si el recorrido de la existencia humana en el mundo tiene algún sentido, se puede comprender. Podemos desplegar y desarrollar
una comprensión sobre lo que ha sido. En este sentido, la historicidad trataría, desde luego, más que con el pasado, con el haber sido. Luego iremos viendo y iré explicando poco a poco esto, ¿vale? No es lo mismo el pasado y el haber sido. A ver, ¿alguien me podría decir la diferencia que puede haber entre pasado y haber sido? ¿A qué me refiero cuando hablo del pasado? ¿La pregunta se entiende? Es un poco, a ver, quizás no es tan nítida. Carmen dice que el pasado puede existir sin haber sido. Muy interesante, Carmen. Diego, el pasado es algo que sí ha ocurrido. Y el haber sido, Diego, puede ocurrir o no. La diferencia básica, Carmen y Diego ha apuntado algo, la diferencia básica es que el haber sido va a tener, en palabras de Heidegger, un calado que existencial, va a incorporar siempre al existente. Mientras que el pasado hace referencia a un horizonte general por el cual es al hecho que pasa, al hecho que ha pasado, al acontecimiento pasado. Mientras el haber sido va a guardar un calado existencial que luego va a resultar muy importante para esclarecer quién es el tiempo, la pregunta, ¿quién es el tiempo? Y luego se va a transformar en la posibilidad de pensar la historicidad. De otro modo, el pasado nos pondría ante una visión de carácter objetivista del haber sido, mientras que el haber sido, vamos a tomarlo de esta manera, coimplica al individuo que está viviendo. Lo explicaré, ¿vale? Vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿vale? Esta historicidad, como digo, presupone un hilo de continuidad en la expansión temporal del ser humano en el mundo. Es decir, la pregunta filosófica de Heidegger busca descubrir si la historicidad tiene una estructura ontológica. Es decir, una estructura que le pertenecería a algo así como un ser. O dicho de otro modo, si la historicidad tiene posibilidad de materializarse en una realidad. ¿Vale? Ontología, para el que no lo sepa, onto es ser, ontología es... ¿Alguien sabe qué es ontología? Estudio del... ¿De qué? A ver. Del ser, muy bien, Alejandro. ¿Vale? Eso es. La ontología estudia el ser de las cosas, el ser del ente, en sentido técnico, ¿vale? Ahora, cuando use ente, podéis traducirlo por cosa. ¿Qué es ente? Todo. Por ejemplo, ¿qué es un ente? La pizarra. ¿Qué es un ente? El agua. ¿Qué es un ente? La esperanza también es un ente. Es una cosa que se le presupone una realidad, ¿vale? Entonces, la pregunta de Heidegger, pregunta filosófica, busca determinar si la historicidad, entendida como el despliegue del acontecer humano en el mundo, mediante un horizonte temporal, tiene una estructura de carácter ontológico. Por lo tanto, ya la pesquisa de Heidegger, su camino reflexivo, no va a imaginar otras posibilidades, no se va a preguntar sobre si la historicidad tiene una estructura, por ejemplo, económica, o si tiene una estructura genética, o una estructura antropológica, ¿vale? Es una pregunta, la de Heidegger, sobre la historicidad, que va a ser, como en Ortega vimos, radical. Ortega lo llamaba vida radical,
en Heidegger esa vida radical va a ser la pregunta por el ser. Cuando uno está preguntando por el ser, está preguntando por aquello que hace posible que las cosas sean. ¿Vale? No voy a entrar en detalle porque sé que va a resultar muy arduo, pero es la pregunta fundamental de que nos recordaba Leibniz, ¿vale? Era algo así como, ¿por qué hay ser y no más bien nada? ¿Vale? De tal manera, esta pregunta por el ser, lo vamos a ver luego, ya va a estar, digamos, inoculada dentro de la impronta filosófica. La pregunta en la metafísica de Aristóteles, por ejemplo, es la pregunta sobre el om, sobre el ser de algo. ¿Vale? De esto hay un recorrido en la historia de la filosofía bastante interesante, pero yo no voy a profundizar aquí. Si alguien está interesado, de nuevo os remitiré mediante email bibliografía. Claro, la pregunta, pero aquí, para recobrar algo de lo que hemos visto durante el curso, sobre todo en las primeras clases, la pregunta de Heidegger sobre la historicidad de la historia, mira que lo he usado porque lo usa Heidegger y creo que esta expresión, si no se explica, se explicita, no se entiende. ¿Os resulta raro que se hable de la historicidad de la historia? ¿O entendéis por dónde va este sintagma? A ver, la pregunta, ¿por qué se habla de historicidad de la historia? Parece redundante, pero no lo es, en virtud de lo que he explicado antes. A ver, volvemos, ¿vale? La idea de Heidegger es esta. La explico. De que la historiografía, es decir, la ciencia histórica, lo que se considera realmente. Vamos a quitar esta definición que he dado aquí. La historiografía es, digamos así, el estudio o científico objetivo, ¿vale? De la historia. ¿Vale? Como el alemán tiene los dos usos que he dado antes, Geschichte, History, Heidegger nos está diciendo, con ese sintagma que he usado, que es que toda historiografía depende de la historicidad, pero toda historicidad no depende de la historiografía. Lo que nos está diciendo, como Andrea ahora ha captado, es que la historiografía es una reducción de la historicidad. ¿Vale? Para quizás mi culpa ha sido de que en alemán hay una dualidad, Geschichte, History. Yo para explicarla en español he dado 3 definiciones. Pero si os queréis decirlo con justeza, sería la historicidad de la historiografía. ¿Vale? Entender aquí historia en el sentido de saber histórico de carácter objetivo. La historicidad de la historia lo que estaría preguntando es por el despliegue del acontecer humano en el mundo tomado como un todo, tomado en su sentido general, en un sentido integral. No estaría preguntando por hasta qué punto es posible obtener un saber científico, universal y objetivo de ese acontecer. Por lo tanto, curiosamente, Heidegger, valiéndose de la definición de su lengua alemana, que la recoge, hay una diferencia entre History y Geschichte, ¿vale? Nos está diciendo que toda historiografía necesita de la historicidad, pero no toda historicidad tendría por qué ser historiografía. ¿Vale? Recordar la crítica de Ortega y Nietzsche a la historia proveída por el historicismo, en concreto de von Ranke. Esta historia como el saber que destila un saber muerto, un saber
anquilosado, un saber que se esconde en el grafismo de una objetividad, de una universalidad, y que lo importante para la historia sería la vida. Pues bueno, la pregunta por la cual la historia deviene un saber vivo aparece mediada por la historicidad. ¿Se entiende? Entonces, la historicidad de la historia está preguntando por lo que hace posible la historia como ciencia. Para que se entienda, a ver si hoy estoy lúcido con los ejemplos. Para que el historiador pueda desarrollar su ciencia en el despacho o en un congreso científico y pueda estudiar de manera científica, es decir, esgrimiendo de los acontecimientos leyes, principios, ideas generales, ideas regulativas, necesita que hayan sucedido los hechos, necesita que el acontecimiento o los acontecimientos humanos hayan sucedido. O de otro modo, recordar lo que os dije una de las clases cuando estuvimos con Collingwood y os dije que de algún modo el saber histórico presentaba un carácter diferido. ¿Lo recordáis? Y os puse el ejemplo del 11M, no, del 11S, ¿no? Y os dije que el 11S está marcado como un hito, un acontecimiento en la historia. ¿Vale? Y que os dije que el acontecimiento, es decir, además de inverosímil ¿qué es? Que no se espera que dos aviones se estrellen con dos torres, que además simbolizaban el poder de un imperio norteamericano en concreto, imperio vigente. Os dije de algún modo que el estudio histórico necesitaba del venir a la presencia del acontecimiento. Y el acontecimiento es algo que siempre desborda. Es excesivo, ¿no? ¿Qué es lo que hace la historia? Reflexionar sobre lo sido, ¿vale? Pero la historicidad quiere estudiar el venir a la presencia del acontecimiento, ¿vale? No quiere reducir el acontecimiento a favor de una derivación cientificista de ese modo de aparecer que le pertenecería al acontecimiento, sino quiere estudiar de qué modo ese acontecimiento hace posible la historia. A ver. Manuel, sí que lo necesita el qué. Andrea, como te he dicho ya, eso está muy bien. La pregunta que haces está muy bien. Lo que se pone en cuestión es, entre otras cosas, la objetividad de la historia. Bueno, Manuel, mientras me explicas, me pones en detalle la pregunta, continúo. Claro, el hecho es que si yo, por ejemplo, estoy tratando de la historicidad, ¿vale? La pregunta sobre la historicidad de la historia coimplicaría al sujeto que vive, ¿vale? Al acontecimiento que acontece o que pasa muchas veces de manera desprevenida, desbordando todas las categorías de comprensión, como puede ser, por ejemplo, el COVID o la COVID. Es un acontecimiento. ¿Qué es lo que haría? ¿En dónde estaría la historia como ciencia? Pues en el estudio científico, entendiendo por científico siempre el saber que nos dota de una objetividad, de un carácter universal sobre lo que sabemos, el estudio científico de lo que acontece. ¿De acuerdo? Entonces, ya estáis viendo que la subjetividad es, digamos así, la pregunta sobre la historicidad, perdona, es más compleja
porque implican más esferas de conocimiento. A ver, Manuel, si lo necesita. Me refería a lo que me habías preguntado antes, si el historiador necesita de las ideas y hechos. Pero ahora sí lo he entendido. Vale. ¿De acuerdo? Esto no va en contra de vuestro estudio llamado historia. Lo que intenta Heidegger es más bien poner los límites del saber. Y ahora vamos a ver por qué es importante esto de los límites. Pero va a ser relacionado con esto de la fenomenología. Es decir, la pregunta sobre la historicidad es diferente sobre la pregunta de la historia. Lo que está diciendo Heidegger es que la historia es deudora, depende de la historicidad. Porque el historiador no podía trabajar si no hubiera un acontecimiento. Y un acontecimiento, por su propia característica, su modo de venir a presencia, su modo de aparecer, es siempre un acontecimiento que desborda todas las categorías que tenemos para comprender el mundo. ¿Vale? De ahí que muchos historiadores hayan entendido la historia como el relato de grandes hechos, es decir, acontecimientos. Por ejemplo, pues se estudia las guerras mundiales porque son acontecimientos de algún modo inesperados, se estudia el imperio napoleónico porque funda algo nuevo, es decir, la historia de algún modo está comprometida con el acontecimiento. Heidegger, en este sentido, recordar la crítica que le hacen Nietzsche y Ortega a la ciencia positiva, que petrifica la vida, que la reduce, que la desvitaliza, pues lo mismo está diciendo Heidegger. ¿Vale? Por eso os lo he puesto aquí. Ahora bien, la particularidad de Heidegger está en que realiza un análisis del sujeto que vive. Y para esclarecer quién es el sujeto que vive, va a ser un análisis del tiempo. Con la premisa esta. Si Andrea quiere saber quién es, Heidegger le diría que tendría que hacer un análisis que abriera un determinado tipo de preguntas fundamentales sobre su temporalidad, es decir, como del modo en el que ella ha vivido su tiempo. Cuando Andrea tenga claro, en este caso, cómo es el tiempo que ella es, podrá comprender en todo caso cómo se conforma la historicidad, entendida en este sentido como el tiempo colectivo, el tiempo que engloba a la historia humana o a la humanidad como sujeto. Pero vamos a ir poco a poco. Sé que esto es más complejo, ya estáis viendo, no sé si tiene que ver porque es un alemán, pero ya se está complicando la cosa en comparación con los dos autores, o al menos con el pensamiento de Ortega, que nos resultaba bello, pero de algún modo más simple, ¿no? Aquí vamos a profundizar entonces en un análisis del tiempo. Pero antes de entrar en el análisis del tiempo, que lo haré el miércoles, vamos a ver cómo la pregunta de Heidegger es una pregunta de carácter filosófico. ¿Por qué? Porque pregunta al modo de la tradición, pregunta por el testing, es decir, pregunta por el qué es la historicidad. La historicidad hemos dicho que la pregunta de Heidegger intenta desvelar una estructura ontológica, es decir, está preguntando por el ente y por el ser de ese ente, eon, como Aristóteles dijo en la metafísica. De ahí que nos diga Heidegger, y lo cito, hay que poner al descubierto la estructura ontológica de un ente que es historia. De otro modo, para que se entienda, lo que quiere Heidegger es esclarecer si la historia tiene algo así como un ser, tiene una estructura que es susceptible de un análisis filosófico, que si tiene algún tipo de estructura que nos puede servir para comprender si la historia en definitiva tiene un ámbito de realidad. Si yo os digo a ustedes, ¿es la historia real? ¿Me diréis sí o no? ¿Pensáis que la historia es real? Manuel, tú dices que sí. Alejandro, claro, pero entonces, pero vale, muy bien. Voy a ser un poquito más filósofo. Pero ¿qué es real? ¿Qué es lo real?
A ver, Manuel dice el acontecimiento. Andrea es real, pero en su tiempo. Es decir, es real en el presente. Y José Manuel Navarro Sarmiento dice aquello que existe. Carmen, los hechos. Os voy a explicar por qué estas preguntas retóricas que estoy haciendo aquí, ¿no? Cuando se está preguntando sobre la estructura ontológica de la historia y se pregunta a su vez sobre la realidad de la historia, nos enfrentamos con una dificultad, porque realidad en la escolástica, que ha sido nuestra herencia más cercana, lo real significa carácter de cosa. Recordar a Descartes lo de res. Es decir, lo que presenta una realidad efectiva, tangible, que se puede ver, que se puede palpar. Claro, ante esa definición sobre la realidad, vemos que la realidad de la historia tiene que ser diferente a la realidad del árbol que estoy ahora mismo viendo. Porque la realidad del árbol que ahora mismo estoy viendo, la constato porque la veo y además es tangible y puedo experimentar sobre ella. Pero ¿pasaría lo mismo con la historia? Porque si tomamos la historia no como historicidad, sino como la historia que ustedes estáis haciendo, o que creo que estáis haciendo cuando hacéis una historia a modo de la ciencia, ustedes lo que estáis haciendo es una reflexión que tiene un carácter diferido sobre lo que ha acontecido. Pero lo que ha acontecido ya ha acontecido, ya ha sido, no podéis verlo. Entonces, si estáis considerando la realidad de la historia, tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque entonces estamos llamando realidad, y a ver si me hago entender, estáis llamando realidad a una suposición o a una teoría o a una opinión o a algo que de todas maneras puede presentar el carácter de un testimonio. O un testigo, pero en todo caso, si consideramos ese tipo de realidad, la realidad de la historia es una realidad debilitada por cuanto siempre necesita de un mecanismo que sirva de mediador para poder obtener la realidad de sujeto de estudio, que es el pasado. ¿De acuerdo? Claro, esto nos lleva la pregunta sobre el ser de la historia, nos lleva a una problemática a la hora de definir la historia, que os la he puesto aquí y lo tenéis de esta manera. El Senado español tiene historia, Chema tiene historia, ¿es la misma cosa llamada historia para ambos? ¿Quién de verdad tiene historia? De otro modo, ustedes no sé si convenís conmigo de que el Senado español tiene su propia, podemos llamarlo, historia, ¿no? Entendemos como la historia del Senado, el tiempo de vigencia desde la creación, ligado a una nación que se llama España y a un tipo de mecanismo constitucional y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que el Senado español tiene su historia. ¿Esto es algo aceptado o alguien no piensa así? Bien, pero ¿podemos pensar que Chema, nuestro compañero, tiene historia? ¿O Chema es un hombre sin historia? ¿Qué queremos decir cuando decimos Chema tiene historia? ¿Vale? Que tiene un pasado, es decir, tiene un haber sido. El pasado de Chema es su haber sido
dado en la vivencia. Muy bien. Luego vamos a ver por qué es importante la palabra vivencia. Bien. ¿El Senado en sí mismo tiene vivencias? ¿Tiene el Senado vivencia, en consecuencia, haber sido? Porque si decimos que no, y el Senado tiene historia como reflejo del acontecer humano en él, es decir, el Senado tiene historia porque hay un sujeto que le ha brindado un sentido, que le ha puesto una historia, la historia del Senado debe ser diferente a la historia de Chema. O dicho de otro modo, cuando hablamos coloquialmente de la historia de España, de la historia de Andalucía o de la historia del Senado, y hablamos de la historia del propio Chema, estamos diciendo diferentes cosas. Usamos una misma palabra para definir dos realidades diferentes, lo cual nos lleva a una problemática y a una confusión. Exactamente. Manuel dirá que no, lo tienen las personas que lo integran. Es decir, Heidegger, con esta distinción, está diciendo que para yo comprender realmente la historia, la palabra historia, tengo que apuntar al sujeto que hace historia, al sujeto que activa el devenir histórico, que es Chema, Antonio, Manuel, Andrea, Marina y yo, por ejemplo. Y hemos visto que el acontecer que se puede llamar historia sobre la vida de Chema va a tener que ver con el haber vivido, es decir, el haber integrado Chema una serie de vivencias que constituyen su haber sido y que van a constituir, lo veremos en la clase del miércoles, la temporalidad que diría quién es Chema, el tiempo que ha hecho a Chema ser el que es. ¿De acuerdo? Antonio dice que el Senado tiene como institución, claro, pero aunque el Senado es pensado como una institución, la historia del Senado tiene historia por mor del ser humano que la pone. O el Senado tiene historia por mor del ser humano que de algún modo es el protagonista de los acontecimientos que se desenvuelven en el contexto del Senado. Por eso tiene historia, ¿no? Exactamente. Entonces, fijaros qué complicado es el estudio de la historia, pues si tomamos la historia, Manuel, dices bien, si tomamos la historia como una ciencia, qué complicado es hacer ciencia si la historia, como dice Manuel Muñoz, lo tienen las personas que la integran. ¿Qué es lo que está diciendo Heidegger? Que muchas veces no caemos en la cuenta de que cuando hacemos historia y la historia la tienen, son las personas que la integran, podemos caer en una reducción cosificante, es decir, que el sujeto, el ser humano, se vuelve cosa material del propio sujeto humano. Es decir, por buscar la objetividad, el ser humano deviene algo objetivo, algo cosificado. ¿Por qué? Porque es muy difícil obtener un conocimiento claro y distinto, universal, de las personas que integran la historia. Lo vamos a ver luego cuando hablemos de la temporalidad. Pero mirar la radicalidad de la pregunta de Heidegger. Heidegger no está refutando que la historia tenga una estructura ontológica. Es decir, Heidegger piensa que la historia, tomada como historicidad, tiene una estructura ontológica y tiene un propio ámbito de realidad peculiar e indispensable. Pero para yo poder alcanzar la realidad de la historicidad, antes tengo que ganarme su comprensión a partir de un análisis de carácter, vamos a verlo aquí, fenomenológico, ¿vale? Ahora vamos a pasar a qué es fenomenología. Claro, Andrea, a ver, para Heidegger la segunda Guerra Mundial tiene historia siempre en relación con
el acontecimiento humano en el mundo. La guerra mundial tiene historia siempre en relación con el agente humano, ¿no? Y por lo tanto, la historia tiene que ser siempre comprendida en relación con lo que el ser humano hace de su propia vida y cómo el ser humano o una determinada generación o comunidad interpreta su haber sido. Porque si hablamos de la historia en sentido abstracto, para Heidegger estaríamos haciendo una mala metafísica. Estaríamos hablando de un idealismo que no tendría visos de realidad, que es también la crítica que se le hace a la filosofía de la historia como una teoría de carácter idealista. Es decir, idealismo es presuponer que la razón que mueve el destino histórico y que la historia tenga un destino es el progreso, por ejemplo. Es decir, se pone una idea, que en este caso es el progreso, se la convierte en absoluta, es decir, absuelta de cualquier régimen de crítica, y a partir de esa idea que vive más allá de cualquier cosa se intenta explicar los acontecimientos concretos. ¿Vale? Pero según Heidegger, digamos así, yo no voy a, de momento, ¿vale? Porque esto hay que ir poco a poco para que se entienda. Si yo os doy las definiciones, no vais a entender nada, porque tenéis que conectar las piezas. Hasta que no conectéis las piezas, esto que os voy a decir va a ser de difícil comprensión, ¿vale? A ver. Eso es la acción humana que ya es en sí mismo, Manuel, un acontecimiento. Fíjate la paradoja. El aparecer del humano en el mundo es ya en sí mismo un acontecimiento. Lo que aparece con el ser humano en el mundo, vamos a decirlo así, es la temporalidad. Y lo explicaré en su debido momento. Entonces, lo que está diciendo Heidegger es, vamos a intentar comprender la temporalidad, que es el acontecimiento humano en el mundo. Cuando tengamos claro una estructura ontológica de la temporalidad, vamos a preparar la pregunta sobre la historicidad para ganar una comprensión sobre el despliegue humano en el mundo. Y de este modo, digámoslo así, poder ayudar, ¿por qué no?, a la historia como ciencia. Es decir, poder ayudar a la historia a la hora de armar conocimiento de carácter objetivo. ¿Vale? Por lo tanto, lo que vamos a intentar hacer aquí es, como decía Ortega, una visión radical de la filosofía, porque estamos intentando ir al suelo, estamos intentando ir al origen, al originario. Y esa es la radicalidad de la pregunta. Pero hay una complicación que tiene Heidegger. Es decir, el pensamiento de Heidegger en este sentido es fenomenológico. ¿Qué significa que sea fenomenológico? Pues que la postura fenomenológica intenta atenerse a lo que se da, a lo que se muestra, Feinstein, que ahí después viene también la palabra griega fenómeno. Entonces, la fenomenología, que es, digamos así, un criterio filosófico, una filosofía de pleno derecho elaborada por Husserl, que fue a la sazón maestro de Heidegger en Friburgo, es una disciplina que intenta partir de cómo aparecen las cosas. Y esto implica no partir de presuposiciones, teorías para explicar a los hechos. De ahí que lo que intenta la fenomenología es, os lo he puesto aquí, ajustarse al modo en el que las cosas aparecen. Y no como en el caso de Descartes, que le tenéis como antagónico de imponer un criterio. Es decir, la fenomenología intentaría estudiar las cosas tal y como aparecen e intentaría armar un método para comprender el fenómeno según el modo en el que aparece aquello que acontece. No sé si me explico. Es decir, la fenomenología, en el caso de la historia, no puede tomar como objeto de estudio al pasado. ¿Sabéis por qué? Porque el pasado no acontece, no se muestra. O mejor, no se muestra de manera plena y directa, ¿cierto? Ha dicho antes, no sé si Chema,
que hay que interpretarlo, o que es, algo había dicho por aquí, que lo que conocemos es la opinión o la interpretación que hacemos, una versión de lo acontecido. Si la fenomenología está diciendo que solamente podemos partir de lo que se da, de lo que se muestra, ¿cómo podríamos entonces hacer una fenomenología de la historia si la historia trata sobre el pasado? Entonces, para que veáis esta radicalidad de la fenomenología entonces tendría que partir del modo, es lo diferente del modo en el que el pasado, el modo en el que el presente nos deja o nos permite ver el pasado. ¿Vale? Bueno, ahora no se ve eso. Sí, la radicalidad de la fenomenología, que es abstente de empezar con una presuposición, no comiences a pensar desde lo que te gustaría que fueran las cosas, sino atente a lo que aparece, lo que nos aparece, lo que se nos muestra, Feinstein, fenómeno, es el presente. Es lo que pasa, que de algún modo, soterrado, escondido, el pasado queda mostrado desde el presente. Por eso Heidegger va a complicar la cosa, va a complicar su análisis, porque él está partiendo de un método fenomenológico, porque lo considera el mejor, el idóneo, para poder recuperar esto que hemos llamado historicidad. ¿Vale? Entonces, la historicidad es un fenómeno que se muestra ocultándose en el presente. De otro modo, para que se entienda, el pasado es un fenómeno tal que se muestra escondido en el presente. Que se muestre escondido en el presente significa que la historicidad exige de nosotros que la recuperemos, que recuperemos un saber sobre el pasado, de un modo más heroico, que lo conquistemos. ¿Vale? Vamos a verlo, Alejandro, muy bien, como un legado, tradición, como una estructura que está posibilitando cómo se ha ejecutado nuestro presente, ¿vale? Por ejemplo, las diferencias sociales tienen una explicación histórica, pero lo que está diciendo Heidegger es, no te vayas para explicar las diferencias sociales, no te vayas en primer lugar a lo que hemos recogido a partir de la historia, documentos, etcétera, etcétera, hace 500 años. Primero, esclarece una situación hermenéutica, concepto que conocéis ya, de cómo está el presente. Para poder conocer el pasado, primero conoce el presente. Conoce de qué modo el presente aparece. Entonces, cuando Heidegger va a hablar de fenomenología, está hablando que la fenomenología es esa disciplina filosófica que intenta agarrar cómo se muestran las cosas desde su presente, desde su actualidad. Y que además intenta, digamos así, desvelar los caracteres de ese modo de aparecer. Por eso dice aquí Heidegger, el ente de mostrarse, Feinstein, desde sí mismo. Es decir, debe convertirse en fenómeno y ser nombrado tal y como se muestra. ¿Vale? Esto de la fenomenología, evidentemente yo estoy haciendo aquí un resumen. Es algo más complejo, pero lo que yo quiero es que ustedes tengáis en mente que la actitud fenomenológica es contraria a la de Descartes. Descartes, ¿qué es lo que hace? Elabora un método que impone un criterio y entonces filtra lo que acontece en certeza, no certeza, verdadero, falso. ¿Qué es lo que hace la fenomenología? Deja que las cosas aparezcan e intenta describir aquello que se muestra, aquello que nos aparece. ¿Vale? En la descripción de aquello de lo que nos aparece, estamos describiendo siempre algo que es presente. ¿De acuerdo? Por eso, la visión del presente es siempre más compleja para entender lo que nos pasa. Lo explico. Ejemplo, el COVID-19, la enfermedad, el virus.
Evidentemente, a medida que vaya pasando el tiempo, se irá comprendiendo mejor ese fenómeno. Pero el desafío estriba en comprenderlo desde su actualidad, desde su presente. ¿Vale? Solamente así, dice, va a pensar después Heidegger, yo voy a poder ver de qué manera el pasado se ha incrustado en mi presente. Pero la fenomenología, como tiene, digamos, esta disciplina de partir de lo que se muestra, por lo tanto, no puede partir del pasado para comprender al pasado, sino el presente. ¿Vale? La idea de Heidegger, para ir terminando ya, es para poder ganar una comprensión de la historicidad, os lo he dicho, ¿no? Esta es la idea que va a vertebrar el libro. Para poder ganar una comprensión de la historicidad, es menester antes poner al descubierto la temporalidad del ente que se pregunta por la historia, es decir, Andrea, Manuel, Juan. Según dice Heidegger, de esta manera la tarea de comprender la historicidad nos conduce a la explicación fenomenológica del tiempo. ¿Vale? Es decir, esto de la fenomenología del tiempo lo que quiere es intentar esclarecer cómo existimos, cómo somos en el hoy, en la actualidad, cómo se conforman nuestras vidas. Esto está relacionado con el concepto de situación hermenéutica, ¿vale? Entonces, para introducir y para no meterlo coloquialmente a pelo el análisis de la temporalidad, el análisis fenomenológico del tiempo, Heidegger va a extraer de la tradición del historicismo una correspondencia entre Dilthey, que lo hemos citado ya con Nietzsche y Ortega, y el conde Georg von Wartenburg, ¿vale? Que tiene una correspondencia que está publicada, interesantísima, y esto le va a servir a Heidegger para partir e introducir la pregunta sobre la historicidad y retrotraerla a la pregunta por el tiempo. Entonces, para resumir, la clave del análisis, ¿no? La clave del análisis estriba. La historicidad es siempre excesiva y desbordante con respecto a la historia. De otro modo, el acontecer desborda todo intento por constriñir el acontecer en un saber objetivo. ¿Vale? Pero si yo quiero realizar un análisis fenomenológico, luego podremos discutir por qué la fenomenología es el mejor método, ¿vale? Es decir, el mejor método para esclarecer el tipo de ser que le pertenece a la historicidad, ¿no? Esta historicidad, dice Heidegger, como yo me tengo que atener a lo que se me da, a lo que se me muestra, no puedo partir de presuposiciones ni de testimonios indirectos, tengo que tomar el presente, ¿vale? Ese presente se me tiene que dar como algo que se me dé a mí en persona. A mí no se me da la historia, porque la historia hace referencia a un horizonte global, que coimplica naciones, que coimplica estructuras económicas. A mí lo que se me da en primera persona y de manera directa es, va a decir Heidegger, el tiempo. Vamos a decirlo así, el hecho de que soy tiempo. ¿Vale? Y la idea va a ser, porque soy tiempo, yo puedo como regalarle historia o regalarle tiempo a las cosas. Lo explico y termino, ¿no? A ver, ustedes imaginaros que tenéis un libro desde los 10 años, ¿vale? Tenéis un libro desde los 10 años. ¿El libro tiene historia? ¿El libro por sí mismo tiene historia?
Es casi lo mismo que hemos dicho antes con respecto al Senado. El libro por sí mismo no tiene historia. La historia tiene porque hay un sujeto que le imprime historia, que le tatúa historia. O dicho de otro modo, para que no veáis que esto es un idealismo, la historia del libro siempre va a complicarme a mí. Sin mí, el libro no tendría nada de historia, no sería histórico. Eso significa para Heidegger que solo un ente como el ser humano, que es histórico, que es temporal, que es temporalidad, solamente él puede dar tiempo a las cosas. ¿Vale? Para Heidegger eso va a consistir en una preeminencia. Forma parte de mi historia, ¿no? Sí, pero a ver, Carmen, el libro por sí mismo no tiene tiempo. No sé que consideremos el tiempo como una entidad exterior, externa a lo que soy, como algo independiente a lo que yo soy. Eso es. Entonces, solamente el libro tiene tiempo porque le damos nosotros un tiempo. Eso significa, para Heidegger, que el único ser temporal es el humano. ¿Vale? Por eso va a ser un análisis del tiempo que somos, no del tiempo científico, ni del tiempo tomado como un grafismo ecuacional matemático propio de la física. El tiempo que somos y que como José Manuel o tú has sido, no sé, o Andrea o alguien ha dicho, es el tiempo que se da en mi vivencia. Es el tiempo vivido, el tiempo del que hago experiencia. ¿Vale? Quiero que entendáis, y terminamos ya, quiero que entendáis los motivos por los cuales Heidegger hace un análisis de la temporalidad para explicar la historia. Pues si no entendéis esto, os puede parecer lo que está haciendo Heidegger un friquismo, algo producto de una mente rara, ¿vale? La clave está en que para yo comprender la historia, tengo que antes esclarecer quién es el sujeto o quién es el ente que en verdad tiene historia, que somos nosotros, ¿vale? Mira qué curioso es que el ejemplo del Senado, cuando hemos utilizado la palabra historia, sea lo mismo que el ejemplo del libro, pero ahora con respecto al tiempo. Es decir, el libro tomado de manera aislada no tendría tiempo. Es tiempo solo y por cuanto se incorpora en mi temporalidad. ¿Vale? Por lo tanto, este carácter temporal del ser humano, y ya está, de verdad que termino, lo va a diferenciar Heidegger, lo veremos en las próximas clases. Podemos decir, el libro es en el tiempo, ¿vale? Pero solo el existente es tiempo. Entonces, la clase del miércoles comenzaremos con esta diferencia. Una cosa es estar en el tiempo, como puede estar el libro, y otra cosa es ser tiempo mismo. Esa es la radicalidad del análisis que quiere descubrir Heidegger. ¿De qué manera? No es que estemos en el tiempo, sino que somos tiempo, que estamos preñados, que todo lo que hacemos es una resonancia temporal y que el tiempo constituye nuestra entraña, nuestra entraña constitutiva de todo lo que hacemos. Esa es la tarea, ¿vale? Entonces, quedaros y reflexionar, si queréis, sobre esta diferencia. La diferencia entre estar en el tiempo y ser el tiempo. Ser tiempo, ¿vale? Venga, pues con esto me despido hoy. Comenzamos la clase el próximo miércoles a las 5. Iremos poco a poco y el miércoles os preguntaré si no os ha entendido, si hay que volver a repetir, pero por favor tened
paciencia, porque nos vamos a enfrentar con una filosofía más compleja, más ardua, y os garantizo que a lo largo de 2 sesiones ya vais a ir comprendiéndolo de manera más natural, de manera más sencilla y más fluida, ¿vale? No nos tenemos que asustar por la complejidad, ¿vale? Bueno, pues nos encontramos el miércoles. Antonio, buena reflexión. Eso es, ya que estamos, seamos. Es decir, la carga del verbo ser tiene que ver con la de soportar un tiempo. Muy bien, ¿vale? No simplemente estamos geográficamente en el mundo, sino que estamos en el mundo soportando un tiempo, soportando un pasado, soportando un futuro, ¿no? Y eso vamos a ver cómo Heidegger le va a sacar provecho y después cómo casi magistralmente lo va a incorporar en una reflexión sobre la historia que desde luego nos va a ofrecer una mirada diferente a lo que podría ser la historia en sentido convencional, ¿no? Claro, nosotros tenemos la gracia de tener dos verbos, estar y ser, ¿vale? Cosa que el inglés ni el alemán lo tienen, ¿vale? Por eso para Heidegger, y bueno, acabo con esto que me estoy... eh, lo va a diferenciar entre sein, que es ser, y Dasein, que es existir, ¿vale? Y esto de cargar con un tiempo tiene que ver más con el Dasein, ¿vale? Pero iremos viéndolo. Venga, que tengáis una buena tarde y hasta el miércoles.